Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a ver los teoremas de Thevenin y de Norton para fuentes dependientes, ¿vale? En corriente alterna. Como hemos visto hasta ahora, hemos visto los circuitos de Thevenin y Norton para fuentes con fuentes independientes en corriente alterna, ¿vale? Pues ahora lo vamos a ver para fuentes dependientes. Igual que lo vimos en corriente continua, bueno, pues en corriente alterna es similar, lo único que trabajaremos ahora con impedancias y con números complejos, obviamente. Vamos a verlo. Bien, si tenemos la red de un circuito, ¿vale? Le ponemos por aquí la red de un circuito conectado a una impedancia de carga, que la tenemos por aquí, que le llamaremos Z, donde tenemos la incógnita, y o el voltaje V, ¿vale? En esta red del circuito tenemos fuentes dependientes, ¿vale? Bien. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es convertir esto a un circuito equivalente de Thevenin o equivalente de Norton, lo que queramos, ¿vale? Si es el de Thevenin será pues un circuito equivalente con una fuente de tensión con voltaje Thevenin en serie con una impedancia Thevenin, ¿vale? Y con la impedancia de carga, ¿vale? Donde tendremos pues donde tendremos Z y la incógnita que sea, ¿vale? V0 o I, lo que queramos. O convertirlo a una fuente de corriente con la corriente Norton en paralelo con una impedancia, ¿vale? Y en paralelo con la impedancia de carga, ¿vale? Lo que queramos de las dos opciones. Normalmente se utiliza más esta, ¿vale? Pero bueno, como veis, podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas. ¿Cómo se resuelve esto? Vale, bueno, pues igual que hicimos en corriente continua, ahora el objetivo no es calcular la impedancia equivalente al principio, sino que vamos a calcularlo primero el voltaje de Thevenin, ¿vale? Entonces, primer paso. Hallar voltaje de Thevenin. Como ya hemos visto, el voltaje de Thevenin, se calcula dibujando toda la red del circuito con sus fuentes de tensión y sus fuentes de corriente, ¿vale? Y donde está la impedancia de carga, ¿vale? O sea, esta impedancia, lo que hacemos es abrir el circuito, ¿vale? Es decir, la impedancia de carga, que la tenemos por aquí, ¿vale? Lo tenemos que convertir en un circuito abierto, ¿vale? Y sobre esta, aquí calculamos el voltaje Thevenin, como hemos hecho hasta ahora. En segundo lugar, tenemos que hallar la corriente de Norton, ¿vale? Hay que calcular las dos, donde tenemos nuestra impedancia de carga, lo que hacemos es cortocircuitar, ¿vale? Y la corriente que circula por aquí será la corriente de Norton, pues hay que calcularla. Y por último, hallamos la impedancia de Thevenin, ¿vale? O impedancia equivalente, que por ley de Ohm, ¿vale? Por ley de Ohm, una impedancia será voltaje partido corriente, es decir, voltaje de Thevenin partido corriente de Norton, que ya hemos calculado. Y ahí tendremos nuestro circuito equivalente de Thevenin con el voltaje que tenemos aquí y la impedancia de Thevenin que tenemos aquí, o la corriente de Norton que hemos calculado aquí, más la impedancia de Thevenin que hemos calculado en este tercer paso. Como veis, los pasos son los mismos a seguir que cuando lo vimos en corriente continua, en el curso de análisis de circuitos 1, pero ahora lo vamos a hacer con impedancias, con fuentes alternas en corriente alterna, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. En este ejercicio nos encontramos el siguiente circuito. Tenemos un circuito con una fuente de corriente dependiente, ¿vale? Que va a depender, 2i va a depender de la corriente que circula por esta rama, que es esa impedancia resistiva de 1 ohmio, ¿vale? Tenemos otra fuente independiente de corriente de 4,0 grados amperios, una impedancia capacitiva de menos J1 ohmios, una impedancia inductiva de J1 ohmio, y aquí tenemos una impedancia resistiva de 1 ohmio donde tenemos la incógnita que tenemos que calcular, que es SV0. Bien, esto lo tenemos que convertir a un circuito equivalente de Thevenin, ¿vale? Donde tendremos una fuente de tensión que tendrá un voltaje Thevenin en serie con una impedancia que la llamaremos impedancia de Thevenin y con la otra impedancia que será de 1 ohmio, que es donde tenemos nuestra incógnita.
Entonces, para hallar eso, ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos fuentes dependientes en el circuito, le damos aquí, lo primero que hay que hacer es hallar el voltaje Thevenin, ¿vale? Vamos a hallarle, voltaje Thevenin. ¿Cómo lo hallamos? Dibujamos todo el circuito con sus respectivas fuentes, ¿vale? Por aquí tenemos la fuente de corriente, por aquí tenemos una impedancia, por aquí tenemos otra impedancia, por aquí cerramos, aquí tenemos otra impedancia, esta será de menos J1 ohmios, de 1 ohmio, aquí tendremos 4,0 grados amperios, aquí tendremos J1 ohmio y aquí tendremos 2 IX, que no sabemos cuánto es. Como sabemos, IX circula por aquí. Bueno, aquí. IX circula por aquí, ¿vale? Bueno, aquí la impedancia de carga, lo que hacemos es abrirla, ¿vale? Entonces el voltaje Thevenin será visto desde estos terminales. Aquí tenemos el voltaje Thevenin. ¿De qué va a depender ese voltaje de Thevenin? Fijaros, si consideramos esto una malla cerrada, ¿vale? Por ley de voltaje de Kirchhoff, ¿vale? Vamos a recorrer el sentido horario, ¿vale? El sentido horario. Entrará por el positivo, sale por el negativo, entra por el positivo, sale por el negativo, entra por el negativo, sale por el positivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver las corrientes. Según circula la corriente, ¿vale? Esta corriente de aquí viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Se encontrará con esta IX que está en el sentido contrario. Entonces, como IX circula por aquí en aquel sentido, vamos a ponerle que entra por el positivo, ¿vale? Y sale por el negativo. Entonces aquí tendremos V1. En esta malla, si os fijáis, la corriente viene aquí circulando y entra por el positivo y sale por el negativo, ¿vale? Entonces, aquí arriba el positivo y negativo. V2, ¿lo veis, no? Esta corriente viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces, aquí la malla, si la recorremos aquí en sentido horario, entra por el negativo, sale por el positivo, entra por el positivo, sale por el negativo, entra por el positivo, sale por el negativo. Es decir, podemos decir que el voltaje de Thevenin va a ser, bueno, mira, vamos a hacerlo más fácil. Recorremos. Entra negativo, sale positivo. Entra positivo, sale negativo y entra positivo, sale negativo. Entonces, VTH más V1 menos V2 igual a 0, por ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Con lo cual podemos decir que el voltaje Thevenin va a ser igual a V2 menos V1. Bien, ya lo tenemos. Tenemos que el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que hay aquí menos el voltaje que hay ahí. ¿Podemos calcular ese voltaje? Sí, claro que podemos. ¿Cómo no vamos a poder? Primero nos interesa cuánto es la corriente IX. Eso es interesante, ¿vale? Pues fijaros, vamos a fijarnos una cosa. Si esta corriente circula por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, ¿vale? Va circulando así en esta malla. Esa corriente no. Y X, sin embargo, está en sentido contrario, ¿vale? Entonces aquí será igual IX a menos 4 amperios, que es esta de aquí, ¿no? Entonces ya podemos decir que IX es igual a menos 4 amperios, menos 4,0 grados, ¿vale? Amperios. Con lo cual, la fuente de corriente que hay aquí será 2 por menos 4, menos 8 amperios, ¿vale? Esa es la fuente que tenemos ahí. Ahora bien, V2, que la tenemos aquí, es fácil de calcular, ¿no? Tenemos la fuente de corriente, ¿vale? Tenemos una impedancia, por ley de Ohm podemos calcularla muy fácilmente, ¿no? Entonces podemos decir que V2, ¿a qué será? A la impedancia por la corriente. ¿Cuál es la corriente? La corriente es 2IX, ¿vale? 2IX, o sea, menos 8 amperios, que tenemos en la fuente de corriente, por la impedancia, que hemos dicho que esa impedancia es de J1 ohmios, ¿no? Entonces, ¿cuánto es V2? Menos J8, ¿no? Menos J8 voltios. ¿Vale? Ya tenemos el voltaje V2. ¿Cómo calculamos ahora el voltaje V1? Pues V1 de la misma forma, ¿no? V1 será la corriente IX, ¿vale? Por la impedancia.
igual por la ley de Ohm. Entonces V1 podemos decir que será la impedancia, o sea, un ohmio, por la corriente IX, que es menos 4 amperios. O sea, menos 4 voltios, ¿vale? Ya tenemos V1 y V2. ¿Podemos calcular el voltaje de Thevenin? Sí, claro. Es V2 menos V1, es decir, menos J8 menos 4, o sea, más 4. Por tanto, será 4 menos J8 voltios. Ya tenemos el voltaje de Thevenin, que lo vamos a poner por aquí arriba. Voltaje Thevenin, 4 menos J8 voltios. Ahí le tenemos. Bien, seguimos con los cálculos. ¿Ahora qué tenemos que calcular? La corriente de Norton. Vamos a verlo. Voy a borrar todo esto para continuar. Bien, la corriente de Norton tendremos que cortocircuitar, ¿vale? Habéis visto que el voltaje es muy sencillo, ¿no? Vamos a ver la corriente. La corriente viene por aquí, una fuente de corriente de 4,0 grados amperios, que circula por aquí. Aquí tendremos una impedancia, aquí tendremos otra impedancia, aquí cierra el circuito, por aquí tenemos otra impedancia, por aquí tenemos la fuente de corriente dependiente, cerramos por aquí. ¿Esto cuánto es? Esto es 2IX, esto es menos J1 ohmios, esto es 1 ohmio, esto es J1 ohmio, por aquí tenemos la corriente IX que circula por esa malla. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Cerrar, cortocircuitar, ¿vale? Hay que cortocircuitar. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por aquí es la corriente de Norton, ¿vale? Entonces, eso hay que calcularlo. ¿Cómo resolvemos esto? Bien, ahora no es tan sencillo, ¿vale? Pero bueno, podemos hacer un análisis básico, ¿vale? Un análisis, podemos hacerlo por mallas, que es lo que yo veo así más asequible. El análisis por malla vemos que es una red plana, ¿vale? Calculamos las mallas, es decir, tenemos una malla, tenemos 2 mallas y 3 mallas. Bien, hay que asignar una corriente a cada malla, pues aquí tenemos I1, por aquí circulará I2, bueno, esto en fasor, ¿vale? Y por aquí circulará I3, ¿vale? Bien. Vamos a analizar cada malla. Para malla 1. Para la malla 1, ¿qué tenemos? Cuando la malla está cerrada por una fuente de corriente, la corriente de la malla es la de la fuente, ¿vale? Entonces, I1 podemos decir que es 4 amperios. Bien. Vamos a ver la malla 2. Malla 2. La malla 2 es esta de aquí. Entonces, también está cerrada por una fuente de corriente, ¿no? Entonces podemos decir que I2 será igual a 2IX. ¿Pero cuánto vale IX? Si os fijáis, IX la vamos a poner en función de las otras corrientes, ¿vale? La corriente que entra por la cola, que es I3, ¿vale? Menos la corriente que entra por la cabeza, que es I1. Entonces podemos decir que IX es igual a I3 menos I1, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces, podemos decir que I2 será igual a 2 por I3 menos I1. ¿Estamos? Como I1 sabemos que es 4, ¿vale? Pues podemos poner que I2 será igual a 2I3 menos 8. Entonces podemos poner que I2 menos 2I3 será igual a menos 8, ¿vale? Y ahí tenemos la ecuación de la malla 2 y aquí la ecuación de la malla 1. ¿Entendido? Conocemos I1, ¿no? Que la tenemos aquí, la malla 1. Entonces, no tienen más dificultad. Vamos a ver la malla 3. ¿Qué es lo que le ocurre? En la malla 3, fijaros, si recorremos, nos encontramos con dos impedancias, ¿no? Entonces vamos a escribirla.
Tendremos la primera, 1, que depende de las dos corrientes, ¿no? De I1 y de I3. Entonces, pondremos la impedancia 1 por I3 menos la I1, la corriente de la otra malla, ¿vale? Entonces podemos poner 1 por I3 menos I1, seguimos recorriendo y nos encontramos J1 más J1 por I3 menos I2, y como no hay ninguna fuente de nada, pues esto será igual a 0, por ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Es decir, aquí vamos a aplicar la ley de voltaje. Este es el voltaje de la impedancia de un ohmio y este es el voltaje de la impedancia de J un ohmio, ¿no? Se entiende, ¿no? Esto lo hemos hecho ya varias veces. Si analizamos esto, nos queda I3 menos I1 más JI3 menos JI2, ¿vale? Igual a 0. Sabemos que I1 es 4 amperios, entonces podemos poner, como digo, I1 es 4 amperios, ¿no? Entonces podemos poner aquí que menos JI2, ¿vale? Más 1 más J que multiplica I3, eso pasa sumando al otro lado, será igual a 4, ¿vale? Y ahí tenemos la ecuación de la malla 3. Bien. Ahora fijaros en una cosa. La corriente I3, ¿vale? Va en este sentido igual que la corriente de Norton. Entonces podemos decir que I3 es igual a la corriente de Norton, que es lo que queremos calcular. Entonces vamos a calcular I3, ¿vale? Para ello, voy a subir esto hacia arriba, colocamos nuestras dos ecuaciones, que será I2 menos 2I3 igual a menos 8, y menos JI2 más 1 más J por I3 será igual a 4. Bien, ese es el sistema que tenemos que resolver. Ahora fijaros, si a la ecuación de abajo, ¿vale?, le sumo J veces la de arriba, las I2 se nos irán y nos quedará solo la I3, que es lo que tenemos que calcular realmente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nada, vamos a restar los menos JI2 más JI2, se nos van. 1 más J menos J2, que multiplica I3, será igual a 4 menos J8. ¿Sí o no? Entonces, aquí nos queda 1 más J menos J2. J menos J2, 1 menos J. Perdón, que no se nos vaya. 1 menos J por I3 igual a 4 menos J8. Entonces, ¿cuánto vale I3? Si esto lo pasamos dividiendo, nos quedará 4 menos J8 partido 1 menos J. ¿Y esto a qué es igual? Si lo calculamos, será a 6 menos J2 amperios. ¿Bien? Entonces podemos decir que la corriente de Norton es 6 menos J2 amperios. Y lo vamos a poner aquí arriba. La corriente de Norton es 6 menos J2 amperios. Y ya lo hemos calculado en un análisis por mallas. ¿De acuerdo? Vamos a borrar todo esto. Esto lo borramos porque vamos a seguir haciendo nuestros cálculos. Vale. Borramos esto de por aquí abajo también. Bien. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el... Ahí tenemos el ejercicio. Bien. ¿Ahora qué? Ahora tenemos ya nuestro voltaje de Thevenin y tenemos nuestra corriente de Norton. ¿Podemos calcular la impedancia equivalente de Thevenin? Claro, la impedancia equivalente de Thevenin será igual al voltaje de Thevenin, que ya hemos calculado, dividido entre la corriente de Norton. Es decir, 4 menos J8 dividido entre 6 menos J2. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a 1 menos J en ohmios. Con lo cual ya podemos decir también que la impedancia equivalente de Thevenin será 1 menos J ohmios. Ya tenemos las tres incógnitas que necesitamos para resolver el circuito. Entonces yo creo que ya es sencillo, ¿no? Porque en nuestro circuito ya tenemos el voltaje de Thevenin, tenemos la impedancia de Thevenin, podemos calcular V0. Aplicamos un divisor de voltaje. Por divisor de voltaje. V0 será igual al voltaje de Thevenin, que es el voltaje de la fuente, 4 menos J8, por la impedancia correspondiente, que es 1 ohmio,
dividido entre la suma de las impedancias, es decir, 1 más 1 menos J, o lo que es lo mismo, 4 menos J8 dividido entre 2 menos J. ¿Y eso que es igual? A 4 menos 36,87 grados voltios, ¿vale? Ese es el voltaje V0. Entonces, el resultado de nuestro ejercicio es V igual a 4 menos 36,87 grados en voltios. Y ahí tenemos el resultado de un análisis por Thevenin y Norton de un circuito con fuentes dependientes en corriente alterna. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo.